Ok. El día de hoy, 26 de febrero de 2015, estamos en el domicilio de Efraín Valladolid. ¿Quiénes estamos? Está nuestro maestro, mi compadre, mi primo, mi amigo, Andrés Hernández Morgado. Y aquí en su casa, Efraín. Y estás en este momento haciendo entrega de un material invaluable, Efraín. Pues únicamente de recuerdos de esa época tan especial para todos nosotros que fue nuestra estancia en el Colegio 5 de Mayo. Lo saqué de este viejo baúl de los recuerdos a sabiendas de que nadie más tiene esos recuerdos. No. Pero recuerdos que yo tengo, que están con toda la buena voluntad del mundo para todos mis hermanos y hermanas que deseen conservar un recuerdo en plan de fotografías de lo que fue nuestra estancia en el Colegio 5 de Mayo. Sabía de antemano, porque ya el profesor me había indicado que le gustaría tener algunos recuerdos de estos, y escogí esos, a reserva de que viendo el resto de los cientos que tengo de fotografías de la escuela, él escoja algunas más para hacerse las suyas. Andrés, ¿qué te estás recibiendo por primera vez ahorita? 3 fotografías. Sí, la fotografía de la Madre Victoria en compañía de Alma Paredes, que fue un apoyo para ella para hacer su obra aquí en Tijuana, Baja California. Es un material que a partir de que se ha hecho una investigación de lo que fue su vida en el haber ha participado en la educación en Tijuana, es una coincidencia de todos los que participamos con ella de alguna manera en su obra, nos hace pensar que esto debe de recopilarse, esto debe de llegar a una conclusión que sale de un objetivo, y el objetivo es sublimizar su obra. Este material que nos está proporcionando ahora Efraín Valladolid es para nosotros un material invaluable, como tú bien lo dijiste, para que hagamos un libro que perpetúe su imagen y que dé a conocer a nuestra ciudad, a nuestro estado, que ha habido precursores, verdaderamente precursores del desarrollo de alguna manera de jóvenes de una colonia, la Colonia Libertad en este caso. Y en el programa de Radio Tecnológico que todos los días se escucha precisamente Efraín Valladolid, que se llama Música del Arcón de los Recuerdos. Aquí está su Arcón de los Recuerdos. Exactamente. Exactamente, Pepe. Aquí está mi Arcón de los Recuerdos y al servicio de todos mis hermanos. Tengo aquí precisamente el diploma que me fue concedido al terminar mi instrucción primaria en el Colegio 5 de Mayo. Viene allí tanto la firma de la reverenda madre en ese tiempo, Victoria Fregoso, como de la que fue mi maestra y de la cual ya comentábamos hace rato, Teresa de María Ulloa. ¿En sexto año? En sexto año. El año escolar fue el 57-58. 57-58, exactamente. En nuestra institución gloriosa. Nuestra institución, exactamente. Esta religiosa, esta maestra que tuve yo en sexto año, fue una de las tantas personas
del clero que salieron de Cuba durante la Revolución Cubana. Y ella llegó con nosotros en 1957. Estuvo con nosotros ese ciclo escolar y luego fue enviada a otra área del país. A los 3 años regresó ahí para quedarse ya hasta el tiempo en que la escuela fue expropiada por el gobierno del estado de Baja California. Ahí tienes otro documento, no nada más ese. Hay varios. Sí. Hay varios diplomas que son... Oye, ¿no eras entonces...? No muy burro que digamos, no era ningún genio, pero aún tomando en cuenta que nunca tenía yo la oportunidad de agarrar un libro, porque recuerda que trabajaba también en la escuela, allí cuanta actividad había en la escuela, nunca dejé yo de aparecer. Ya fuera el ballet folclórico, ya fueran las obras de teatro, ya fuera inclusive por allá a la medianoche, después de terminar mis trabajos, el mantenimiento en la escuela, que me enviaban a servirle de guardaespaldas a la señora Alma Paredes, que en paz descanse, cuando tenía que arreglar algunos de sus asuntos. ¿Quién fue Alma Paredes? Alma Paredes era una licenciada, nacida en el país de Guatemala y naturalizada mexicana y educada en la Universidad Nacional de México, que vino terminando como residente de los Estados Unidos en el condado de Los Ángeles, donde fue extremadamente famosa y donde en el Teatro Million Dollar, siendo ella la representante legal de la ANDA, de la Asociación Nacional de Actores de México en California, tenía las puertas abiertas para hacer las colectas con las cuales nos ayudó a nosotros, y me consta, con el 78% del valor de los gastos que se utilizaron para construir nuestra escuela. Fue una persona incansable que luchó para ayudarnos a nosotros. ¿Podrías mostrar el anterior diploma? Porque tiene otras 2 firmas diferentes. Okay. Este es mi primer año en la escuela, en 4º año de primaria. La firma que ves aquí del maestro no se me ha olvidado tampoco, porque él estuvo unos cuantos meses nada más con nosotros. Fue uno de 4 maestros que tuvimos en 4º de primaria, porque inclusive el profesor Castro, que daba clases en 5º de primaria, abría la puerta que unía los 2 salones, 4º y 5º, para estarnos dando clases a nosotros en un momento dado, cuando los maestros decidían que iban a buscar su destino a otra parte. Este que está aquí fue el último de los maestros, que se llamaba Álvaro Velasco. Y nunca se me olvida su nombre tampoco. Fue mi primer año en el Colegio 5 de Mayo, 1955-56. ¿Los 3 anteriores en dónde los habías hecho? Los 3 primeros años de mi educación los hice en mi tierra natal, Michoacán. Por desgracia, allá... ¿Pero en qué pueblo? En pueblo, pues nada menos un pueblito a un lado de Zamora que se llama Tangancícuaro de Arista, Michoacán. Donde tuve la fortuna también de tener en 3º de primaria un maestro muy especial. Pero, ahora, por razones del destino, tuvimos que venirnos a Tijuana, a la Baja California. Al casarse mi hermano mayor, Ramiro Valladolid, que fue como mi padre, al faltar mi padre de la familia. Entonces, mi hermana Virginia, que estaba casada ya aquí en Los Ángeles, vio la posibilidad de que nosotros nos pudiéramos desenvolver mejor aquí en Baja California que lo que estábamos haciendo en Michoacán.
Y fue como vinimos a dar aquí. Aquí en este diploma de 1955-56, la escuela físicamente ya estaba entre 12 y 11. Exactamente. Estaba única y exclusivamente el primer piso. El segundo piso no existía todavía. Y ya era la directora. No, la directora en ese tiempo es en 1955-56. Todavía fue su último año de la madre, que en paz descanse. Josefina. Que creo que ya debe haber fallecido. La madre Guadalupe Estrada. Guadalupe. La madre Guadalupe Estrada. Fue su último año. Fue el año que yo la conocí a la madre Guadalupe. Pero ya estaba aquí, la madre Victoria. Ya estaba, y ella era la segunda, como después lo fue de ella, la madre María Luisa. Sí. Entonces, Los otros 3 maestros de cuarto año, ¿recuerdas sus nombres? honestamente, no merecen ser recordados. Fueron como cometas. Exactamente. Sí. Como cometas, exactamente. Pasaron, uno de ellos, lo recuerdo más por sus actos que por su nombre. Porque ese sí no recuerdo su nombre. Fue un maestro que era familiar de una de las madres y venía hacia Estados Unidos. Y llegó allí temporalmente hasta arreglar su permiso para cruzar hacia Estados Unidos. Y fue cuando estuvo de maestro con nosotros. Y fue cuando se hizo el arcoíris musical de México, donde hubo representación de bailables, los típicos representativos de cada estado de nuestra república. Y él era inclusive maestro de baile. Qué curioso, era Sí. de los primeros maestros de normalistas en México, ¿no? Sí, así es. Y ¿Por voy qué? inclusive, tengo por ahí una fotografía de ese evento, que fue celebrado precisamente el 10 de mayo de 1956, porque ese mosaico musical lo hicimos en honor de las madres. ¿Tu mamá fue a Todos, ese evento? Sí, exactamente. Ahí estuvo. Sí. Como tuvieron tantas. ¿Cuántos compañeros tenías? Allí en ese grado debemos haber estado un promedio casi de 30. 30. ¿Y cuando terminaste sexto? Cuando terminé sexto, pues también fuimos la mayoría, digamos que fueron 27. Lo cual vamos a corroborar con hechos, porque ahí tengo todas las revistas escolares. ¿Ya Que yo sí incluyen las ahí? conservé. Sí, exactamente. ¿Cuál fue la primera revista escolar? La que hicimos en 1958 se llamaba Ecos Estudiantiles. ¿No La que recuerdo? yo recuerdo fue la primera, en el primer año que yo estuve. Ah, No sé si se habrá hecho una antes, pero No. ahí las tengo. No, eso es después, fue Sí, después. sí, porque las tengo todas, excepto la última. Sí. Ecos Excepto la Estudiantiles. última, que fue la única que proporcionó Edelmira León para el libro que editó Rogelio Núñez Chaín, Ujú. el compendio que hizo de la escuela. Todas estas revistas que yo tengo aparecen ahí. Ajá. Y tú, el 70% de las fotografías individuales que aparecen ahí son mías también. Son de este baúl de los recuerdos. De este baúl de los recuerdos, incluyendo, mire, no sé si usted se acuerde de este trapito. No sé si acuerde de este trapito, que todavía lo conservo. ¿Cómo no? Qué barbaridad. El capitán Sí. del equipito de voleibol de los marcianos. Bueno, vale la pena comentar, Pedro López Solís, ya ves que los marcianos sí existen. Sí, exactamente. Sí. Así no, es. cómo no, qué Sí. bonito recuerdo. Yo me acuerdo que los iconos de voleibol de los hombres y de las mujeres nunca van a pasar a la historia. Ahora, mire. ¿Verdad? Te voy a enseñar Inolvidable. hasta qué punto me dio a mí por conservar recuerdos que estimativamente, no económicamente, estimativamente para mí tienen un valor incalculable, y ahora más que nunca. Mire lo que le voy a enseñar aquí.
ese papel, ¿qué valor puede tener? Pero para mí es algo único. Ah, sí, con la bandera negra. Es algo único. Sí, como... Sí. Que también aparece en el libro de Rogelio. Ah, sí, lo Sí. tiene. ¿Lo puedes mostrar, por favor, para que hacerle un paneo de la cámara? Sí. El Club Clessin Sí. presenta al O sea, doctor de exalumnos. Pablo Moreno en una obra de teatro, Bandera Negra, de Horacio monólogo. Ruiz de la Fuente. El Fue en el monólogo. Teatro del Seguro Social. Era un monólogo y, por cierto, Sí. oímos en voz del doctor Pablo Moreno, que dijo: te voy a hacer y voy a dirigir para que tú actúes Bandera Negra. Así es. Podemos darle vuelta de información. Nada más quisiera hacerte una pequeña corrección, Pepe. Adelante. Sí hizo él la interpretación de este monólogo en el Seguro Social. Pero antes del Seguro Social, lo hizo aquí con nosotros en el teatro de la escuela. Exacto. Previo. Por el éxito que tuvo en la escuela, Exactamente. se fue. Se lo solicitaron de donde quiera. Esta era una obra que él personalmente presenció en la Ciudad de México, representado por el entonces actor conocido de todos nosotros, que en paz descanse ya también, Enrique Rambal. Con este monólogo, Enrique Rambal impuso récord de presentaciones, 5,000 presentaciones, que en ese tiempo era un récord de una obra de teatro en la capital de México. Y allí, el doctor Moreno lo presentó con nosotros, nuestro padre, el doctor Moreno, y digamos 4 o 5 años después me tocó en el Cine Roble presenciar la misma obra con Enrique Rambal. Mi sorpresa más grande, a pesar de que ya lo consideraba yo como un actor nato, noté que no le iba la saga ni de chiste. Al Y a un señor actor como Enrique Rambal, poder comparar a nuestro padre Pablo Moreno con él, para mí fue una satisfacción inmensa. Efraín, platica de qué trata Bandera Negra. Bandera Negra es nada más que una crítica sobre la pena de muerte. Es la historia de un padre en un parque frente a una prisión donde están por ejecutar a su hijo. Este personaje saca a la luz todos los estados de ánimo que puede tener un padre en una situación de esas. Angustia, desesperación, rabia, impotencia. Todos los sentimientos que un ser humano podemos sentir, ahí salen a relucir. Y aquí comenta pues se puede decir, anuncio, que intervienen solo un árbol, el busto de don José Arévalo, Exactamente. una banca, Sí. un farol, un parquecito frente a la Valentín prisión. Sánchez Mosquera, que es seguramente el padre, Sí, exactamente. y las campanas de un reloj. Las campanas de un reloj, que son las primeras que empiezan a abrir la escena. Empieza la obra. Cuando empieza la obra. Y es algo que vamos a tener que hacer lo posible. Pero ya empecé a darle su leidita al... Con tu venia, padrino, compadre, primo, Andrés, una pregunta. Estamos hablando de Bandera Negra.
Estamos hablando de la madre Victoria Fregoso. ¿Cómo se dio esa dualidad para llevar a efecto en la 5 de mayo, antes que el Seguro Social, las obras de teatro? Por principio de cuentas, el doctor Moreno fue un enamorado de todas las artes y del teatro muy en especial, mucho muy en especial, ya que desde el momento en que él se dio cuenta que teníamos en la escuela un grupo de teatro experimental, él se nos unió como director. Tanto así se embebió del ambiente que formamos, el grupo de estudiantes que formábamos el grupo, que decidió hasta inclusive actuar con nosotros. Inclusive actuó con nosotros en varias ocasiones. Y de ahí para adelante, pues, no es más de qué historia. No es más de qué historia. Pero él fue, ahora sí que una persona multifacética. Y eso, afortunadamente, a muchos de nosotros nos consta y tuvimos la oportunidad de presenciar y de convivir con él en ese tipo de actividades. Porque fue una persona que en la escuela, la mayor parte, principalmente las muchachas, lo consideraban una persona de una sola línea, recta. Nada de salirse ni a la izquierda ni a la derecha. O era lo que él decía. Y se forjaron muchas personas ese criterio sobre él, porque era un maestro que, estando él dando su clase, nunca permitió distracciones de nadie. Porque recuerdo inclusive, por las compañeras, por mi propia esposa, que en paz descanse, que no faltaba por ahí quien se distrajera balbuceando con alguna de las compañeras algo, así fuera de la misma clase, pero él no permitía ni el más mínimo desvío de la atención. De tal manera que, según comentaban todos y todas, señorita, hágame el favor de salir. Usted no tiene intenciones de estar en la clase. No tiene para qué estar. No pierda usted el tiempo ni me haga perder el mío. Y van para afuera. Pero, como platicaba yo el día de antier, ahora sí que me invitaste a la reunión y pues sinceramente no iba preparado, digamos, para discurso más o menos con palabritas, ahora sí que escogidas. Yo hablé a mi estilo y como se me vino a la mente los recuerdos que él dejó en mí. Tantos y tantos como, por ejemplo, posiblemente nadie más. Porque hasta sus últimos días que estuvo aquí en Tijuana, yo tuve la oportunidad, mientras la enfermedad de mi esposa me lo permitió, de convivir con él como nunca. Como nunca, porque a mí me trató como estudiante, me trató como compañero de teatro, me trató como amigo, inclusive como confidente. Cosas que nadie más sabe. Allí no dije más de que 2, 3. Pero tengo recuerdos de él, confidencias que él me hizo que son muy personales, son muy mías, y esas no me las saca nadie. Ahí platiqué de los paseos que tuvimos, de los accidentes que él mismo se ocasionó también por ser tosudo y no escuchar la palabra, ya vámonos porque ya es tarde, en la nieve en Cuyamaca. Y así, en infinidad de actividades que tuve la oportunidad de compartir con él, inclusive su última interpretación de Bandera Negra, pequeño pasaje, yo fui el que lo escuché
en la Sierra de Juárez, en esa propiedad de 4 acres que él tenía ya, virgen completamente, puros pinos. Ahora sí, que como dice el dicho, donde solo Dios habita. Y ahí, nada más para mí, interpretó un pequeño pasaje de esa hora, con la condición de que la próxima vez que fuéramos, iba a ser yo el que lo hiciera para él. Por desgracia, ya me amarré aquí, ya no pudimos ir. Y me dolió porque física y espiritualmente él se estaba reponiendo. Él se estaba reponiendo y él mismo lo reconoció desde la primera vez que fuimos. Que lo dijo claramente y me dijo a mí, mi hijo, dice, gracias a Dios que me trajiste, dice, porque esto es lo que yo necesito. Me siento, no solamente físicamente me siento con más energía, pero espiritualmente, que es lo más. Es increíble, dice, el cambio que yo experimenté nada más con esta ida a la sierra. Digo, pues vamos a ir de nuevo. A los 15 días ya estábamos allá de nuevo. Después de dar unos cuantos pasitos en el arenal allí del arroyo seco que estaba ahí a un lado de su propiedad, con el bastón en la mano, la siguiente mes fuimos. Y lo primero que, después de caminar unos cuantos pasos, caminamos como 2 cuadras dentro del arenal. Y le pregunta, digo, no recuerdo si era Salvador o era Víctor el que iba con nosotros esa vez. Oye, amigo, ¿no notas algo raro en mí ahora? Dijo aquel, sí, el bastón, ¿dónde lo dejó? Pues allá, no lo necesito, mírame, nada más con el hecho de venir aquí, las energías están volviendo al cuerpo. No, esta es mi vida, este es mi lugar. Era de una, además de un carácter muy firme, era un poquito en su complexión, era fuerte siempre, pero había una característica todavía más destacada en él. Él iba a lo que iba en cualquier parte de... Exactamente. A donde a mí me llamaba mucho la atención que dejaba su automóvil en el estacionamiento y él no veía a quién estaba a su lado. Él iba a la dirección, iba a la casa a saludar a la madre o a hacer alguna consulta, pero nunca, y eso para mí en un momento dado podría ser para toda la gente que lo trató, ser un hombre déspota. El carácter que tenía era de ese tipo. Es decir, a simple vista. Sí, a simple vista. Pero había que hablar con él. Para exactamente saber. Para conocerlo. Sí, para conocerlo en forma. Sí. Porque daba esa impresión. Sí, no, a quien no lo conocía. No, ya después significó para toda la gente de la escuela un respeto muy especial. Él destacó como una persona, además de culto, una persona con valores muy profundos. Sí. Esto pues se comentaba entre maestros, ¿verdad? A mí me tocó oír de Castro, mi compadre Castro. Era lo que le iba a decir. Nunca se llevaron muy bien ellos dos. Pero Castro no lo pasaba. Nunca lo pasó. Pero sin embargo... Y mis respetos para el profesor Castro también. Porque yo sí tuve muchos maestros y mis respetos para todos. Pero también Castro, en la primaria principalmente, yo me quito hasta la fecha. No, era algo especial. Y era muy rígido, como exmilitar que fue. Vamos a continuar en esta segunda parte hablando de las clases de la madre Victoria Fregoso. Daba literatura, los conceptos como maestra, los conceptos como directora, para profundizar más en esta sublime personalidad, la de Victoria Fregoso González. El día de hoy, 26 de febrero de 2015, estamos en el domicilio de Efraín Valladolid.
¿Quiénes estamos? Está nuestro maestro, mi compadre, mi primo, mi amigo Andrés Hernández Morgado. Y aquí en su casa, Efraín. Y estás en este momento haciendo entrega de un material invaluable, Efraín. Pues Invaluable. únicamente de Es una- recuerdos de esa época tan especial para todos nosotros que fue nuestra estancia en el Colegio 5 de Mayo. Lo saqué de este viejo baúl de los recuerdos a sabiendas de que nadie más tiene esos recuerdos. No, Pero recuerdos que yo tengo, que están con toda la buena voluntad del mundo para todos mis hermanos y hermanas que deseen conservar un recuerdo en plan de fotografías de lo que fue nuestra estancia en el Colegio 5 de Mayo. Sabía de antemano, porque ya el profesor me había indicado que le gustaría tener algunos recuerdos de estos, y escogí esos, a reserva de que viendo el resto de los cientos que tengo de fotografías de la escuela, él escoja algunas más para hacerse las suyas. Andrés, ¿qué te estás recibiendo por primera vez ahorita? 3 fotografías. sí, la fotografía de la Madre Victoria en compañía de Alma Paredes, que fue un apoyo para ella para hacer su obra aquí en Tijuana, Baja California. Es un material que a partir de que se ha hecho una investigación de lo que fue su vida en el haber ha participado en la educación en Tijuana, es una coincidencia de todos los que participamos con ella de alguna manera en su obra, nos hace pensar que esto debe de recopilarse, esto debe de llegar a una conclusión que sale de un objetivo, y el objetivo es sublimizar su obra. Este material que nos está proporcionando ahora Efraín Valladolid es para nosotros un material invaluable, como tú bien lo dijiste, para que hagamos un libro que perpetúe su imagen y que dé a conocer a nuestra ciudad, a nuestro estado, que ha habido precursores, verdaderamente precursores del desarrollo, de alguna manera, de jóvenes de una colonia, la Colonia Libertad, en este caso. Y en el programa de Radio Tecnológico que todos los días se escucha precisamente Efraín Valladolid, que se llama Música del Arcón de los Recuerdos. Aquí está su Arcón de los Recuerdos. Exactamente. Exactamente, Pepe. Aquí está mi Arcón de los Recuerdos y al servicio de todos mis hermanos. Tengo aquí precisamente el diploma que me fue concedido al terminar mi instrucción primaria en el Colegio 5 de Mayo. Viene allí tanto la firma de la reverenda madre en ese tiempo, Victoria Fregoso, como de la que fue mi maestra y de la cual ya comentábamos hace rato, Teresa de María Ulloa. En sexto año. En sexto año. El año escolar fue el 57-58. 57-58, exactamente. En nuestra institución gloriosa. Nuestra institución, exactamente. Esta religiosa, esta maestra que tuve yo en sexto año, fue una de las tantas personas del clero que salieron de Cuba durante la Revolución Cubana. Y ella llegó con nosotros en 1957.
estuvo con nosotros ese ciclo escolar y luego fue enviada a otra área del país. A los 3 años regresó ahí para quedarse ya hasta el tiempo en que la escuela fue expropiada por el gobierno del estado de Baja California. Ahí tienes otro documento, no nada más hay ese. Hay varios. Sí. Hay varios diplomas que son... Oye, ¿no eras entonces...? No muy burro que digamos, no era ningún genio, pero aún tomando en cuenta que nunca tenía yo la oportunidad de agarrar un libro, porque recuérdate que trabajaba también en la escuela. Allí, cuanta actividad había en la escuela, nunca dejé yo de aparecer. Ya fuera el ballet folclórico, ya fueran las obras de teatro, ya fuera, inclusive, por allá a la medianoche, después de terminar mis trabajos, el mantenimiento de la escuela, que me enviaban a servirle de guardaespaldas a la señora Alma Paredes, que en paz descanse, cuando tenía que arreglar algunos de sus asuntos. ¿Quién fue Alma Paredes? Alma Paredes era una licenciada, nacida en el país de Guatemala y naturalizada mexicana y educada en la Universidad Nacional de México, que vino terminando como residente de los Estados Unidos en el condado de Los Ángeles, donde fue extremadamente famosa y donde en el Teatro $1 Million, siendo ella la representante legal de la ANDA, de la Asociación Nacional de Actores de México en California, tenía las puertas abiertas para hacer las colectas con las cuales nos ayudó a nosotros, y me consta, con el 78% del valor de los gastos que se utilizaron para construir nuestra escuela. Fue una persona incansable que luchó para ayudarnos a nosotros. ¿Podrías mostrar el anterior diploma? Porque tiene otras 2 firmas diferentes. Okay. Este es mi primer año en la escuela, en 4º año de primaria. La firma que ves aquí del maestro no se me ha olvidado tampoco, porque él estuvo unos cuantos meses nada más con nosotros. Fue uno de 4 maestros que tuvimos en 4º de primaria, porque inclusive el profesor Castro, que daba clases en 5º de primaria, abría la puerta que unía los 2 salones, 4º y 5º, para estarnos dando clases a nosotros en un momento dado, cuando los maestros decidían que iban a buscar su destino a otra parte. Este que está aquí fue el último de los maestros, que se llamaba Álvaro Velasco. Y nunca se me ha olvidado su nombre tampoco. Fue mi primer año en el Colegio 5 de Mayo, 1955-56. ¿Los 3 anteriores en dónde los habías hecho? Los 3 primeros años de mi educación los hice en mi tierra natal, Michoacán. Por desgracia, allá... ¿Pero en qué pueblo? En pueblo, pues nada menos un pueblito a un lado de Zamora que se llama Tangancícuaro de Arista, Michoacán. Donde tuve la fortuna también de tener en 3º de primaria un maestro muy especial. Pero, ahora, por razones del destino, tuvimos que venirnos a Tijuana, a la Baja California. Al casarse mi hermano mayor, Ramiro Valladolid, que fue como mi padre, al faltar mi padre de la familia. Entonces, mi hermana Virginia, que estaba casada ya aquí en Los Ángeles, vio la posibilidad de que nosotros nos pudiéramos desenvolver mejor aquí en Baja California que lo que estábamos haciendo en Michoacán. Y fue como vinimos a dar aquí. Aquí en este diploma de 1955-56, la escuela
físicamente ya estaba entre 12 y 11. Exactamente. Estaba única y exclusivamente el primer piso. El segundo piso no existía todavía. Y ya era la directora. No, la directora en ese tiempo es en 1955-56. Todavía fue su último año de la madre, que en paz descanse. Josefina. Que creo que ya debe haber fallecido. La madre Guadalupe Estrada. Guadalupe. La madre Guadalupe Estrada. Fue su último año. Fue el año que yo la conocí a la madre Guadalupe. Pero ya estaba aquí, la madre Victoria. Ya estaba, y ella era la segunda, como después lo fue de ella, la madre María Luisa. Sí. Entonces, Los otros 3 maestros de cuarto año, ¿recuerdas sus nombres? honestamente, no merecen ser recordados. Fueron como cometas. Exactamente. Sí. Como cometas, exactamente. Pasaron, uno de ellos, lo recuerdo más por sus actos que por su nombre. Porque ese sí no recuerdo su nombre. Fue un maestro que era familiar de una de las madres y venía hacia Estados Unidos. Y llegó allí temporalmente hasta arreglar su permiso para cruzar hacia Estados Unidos. Y fue cuando estuvo de maestro con nosotros. Y fue cuando se hizo el arcoíris musical de México, donde hubo representación de bailables, los típicos representativos de cada estado de nuestra república. Y él era inclusive maestro de baile. Qué curioso, era Sí. de los primeros maestros de normalistas en México, ¿no? Sí, así es. Y ¿Por voy qué? inclusive, tengo por ahí una fotografía de ese evento, que fue celebrado precisamente el 10 de mayo de 1956, porque ese mosaico musical lo hicimos en honor de las madres. ¿Tu mamá fue a Todos ese los evento? Sí, exactamente. Ahí estuvo. Sí. Como tuvieron tantas. ¿Cuántos compañeros tenías? Allí en ese grado debemos haber estado un promedio casi de 30. 30. ¿Y cuando terminaste sexto? Cuando terminé sexto, pues también fuimos la mayoría, digamos que fueron 27. Lo cual vamos a corroborar con hechos, porque ahí tengo todas las revistas escolares. ¿Ya Que yo sí incluyen las ahí? conservé. Sí, exactamente. ¿Cuál fue la primera revista escolar? La que hicimos en 1958 se llamaba Ecos Estudiantiles. No La que recuerdo. yo recuerdo fue la primera en el primer año que yo estuve. Ah, No sé si se habrá hecho una antes, pero No. ahí las tengo. No, ese es después, fue Sí, después. sí, porque las tengo todas, excepto la última. Sí. Ecos Excepto la Estudiantiles. última, que fue la única que proporcionó Edelmira León para el libro que editó Rogelio Núñez Chaín, Ujú. el compendio que hizo de la escuela. Todas estas revistas que yo tengo aparecen ahí. Ajá. Y tú, el 70% de las fotografías individuales que aparecen ahí son mías también. Son de este baúl de los recuerdos. De este baúl de los recuerdos, incluyendo, mire, no sé si usted se acuerde de este trapito. No sé si acuerde de este trapito, que todavía lo conservo. ¿Cómo no? Qué barbaridad. El capitán Sí. del equipito de voleibol de los marcianos. Bueno, vale la pena comentar, Pedro López Solís, ya ves que los marcianos sí existen. Sí, exactamente. Sí. Así no, es. cómo no, qué Sí. bonito recuerdo. Yo me acuerdo que los iconos de voleibol de los hombres y de las mujeres nunca van a pasar a la historia. Ahora, mire. ¿Verdad? Te voy a enseñar Inolvidable. hasta qué punto me dio a mí por conservar recuerdos que estimativamente, no económicamente, estimativamente para mí tienen un valor incalculable y ahora más que nunca. Mire lo que le voy a enseñar aquí. Ese papel, ¿qué valor puede tener? Pero para mí
es algo único. Ah, sí, con la bandera negra. Es algo único. Sí, como... Sí. Este... Que también aparece en el libro de Rogelio. Ah, sí, lo Sí. tiene. Este... ¿Lo puedes mostrar, por favor, para que hacerle un paneo de la cámara? Sí. El Club Clessin Sí. presenta al O sea, doctor de exalumnos. Pablo Moreno en una obra de teatro, Bandera Negra, de Horacio monólogo. Ruiz de la Fuente. En el Fue en el monólogo. Teatro del Seguro Social. Era un monólogo y, por cierto, Sí. oímos en voz del doctor Pablo Moreno, que dijo: te voy a hacer y voy a dirigir para que tú actúes Bandera Negra. Así es. Podemos darle vuelta de información. Nada más quisiera hacerte una pequeña corrección, Pepe. Adelante. Sí hizo él la interpretación de este monólogo en el Seguro Social. Pero antes del Seguro Social, lo hizo aquí con nosotros en el teatro de la escuela. Exacto. Previo. Por el éxito que tuvo en la escuela, Exactamente. se fue. Se lo solicitaron de donde quiera. Esta era una obra que él personalmente presenció en la Ciudad de México, representado por el entonces actor conocido de todos nosotros, que en paz descanse ya también, Enrique Rambal. Con este monólogo, Enrique Rambal impuso récord de presentaciones, 5,000 presentaciones, que en ese tiempo era un récord de una obra de teatro en la capital de México. Y allí, el doctor Moreno lo presentó con nosotros, nuestro padre, el doctor Moreno, y digamos 4 o 5 años después me tocó en el Cine Roble presenciar la misma obra con Enrique Rambal. Mi sorpresa más grande, a pesar de que ya lo consideraba yo como un actor nato, noté que no le iba la saga ni de chiste. Al Y a doctor. un señor actor como Enrique Rambal, poder comparar a nuestro padre Pablo Moreno con él, para mí fue una satisfacción inmensa. Efraín, platica de qué trata Bandera Negra. Bandera Negra es nada más que una crítica sobre la pena de muerte. Es la historia de un padre en un parque frente a una prisión donde están por ejecutar a su hijo. Este personaje saca a la luz todos los estados de ánimo que puede tener un padre en una situación de esas. Angustia, desesperación, rabia, impotencia. Todos los sentimientos que un ser humano podemos sentir, ahí salen a relucir. Y aquí comenta pues se puede decir, anuncio, que intervienen solo un árbol, el busto de don José Arévalo, Exactamente. una banca, Sí. un farol, Un parquecito frente a la Valentín prisión. Sánchez Mosquera, Mosquera. que es seguramente el padre, Sí, exactamente. y las campanas de un reloj. Las campanas de un reloj, que son las primeras que empiezan a abrir la Empieza escena la obra. cuando empieza la obra. Y es algo que vamos a tener que hacer lo posible. Pero ya empecé a darle su leidita al... Con tu venia, padrino, compadre, primo, Andrés, una pregunta. Estamos hablando de Bandera Negra. Estamos hablando de la madre Victoria Fregoso.
cómo se dio esa dualidad para llevar a efecto en la 5 de mayo, antes que el Seguro Social, las obras de teatro. Por principio de cuentas, el doctor Moreno fue un enamorado de todas las artes y del teatro muy en especial, mucho muy en especial, ya que desde el momento en que él se dio cuenta que teníamos en la escuela un grupo de teatro experimental, él se nos unió como director. Tanto así se embebió del ambiente que formamos, el grupo de estudiantes que formábamos el grupo, que decidió hasta inclusive actuar con nosotros. Inclusive actuó con nosotros en varias ocasiones. Y de ahí para adelante, pues, no es más de qué historia. No es más de qué historia. Pero él fue, ahora sí que una persona multifacética. Y eso, afortunadamente, a muchos de nosotros nos consta y tuvimos la oportunidad de presenciar y de convivir con él en ese tipo de actividades. Porque fue una persona que en la escuela, la mayor parte, principalmente las muchachas, lo consideraban una persona de una sola línea, recta. Nada de salirse ni a la izquierda ni a la derecha. O era lo que él decía. Y se forjaron muchas personas ese criterio sobre él, porque era un maestro que, estando él dando su clase, nunca permitió distracciones de nadie. Porque recuerdo inclusive por las compañeras, por mi propia esposa, que en paz descanse, que no faltaba por ahí quien se distrajera balbuceando con alguna de las compañeras algo, así fuera de la misma clase, pero él no permitía ni el más mínimo desvío de la atención, de tal manera que, según comentaban todos y todas, señorita, hágame el favor de salir, usted no tiene intenciones de estar en la clase, no tiene para qué estar, no pierda usted el tiempo ni me haga perder el mío. Y van para afuera. Pero, como platicaba yo el día de antier, ahora sí que me invitaste a la reunión y pues sinceramente no iba preparado, digamos, para discurso más o menos con palabritas, ahora sí que escogidas. Yo hablé a mi estilo y como se me vino a la mente los recuerdos que él dejó en mí. Tantos y tantos como, por ejemplo, posiblemente nadie más. Porque hasta sus últimos días que estuvo aquí en Tijuana, yo tuve la oportunidad, y mientras la enfermedad de mi esposa me lo permitió, de convivir con él como nunca. Como nunca, porque a mí me trató como estudiante, me trató como compañero de teatro, me trató como amigo, inclusive como confidente. Cosas que nadie más sabe. Allí no dije más de que 2, 3. Pero tengo recuerdos de él, confidencias que él me hizo que son muy personales, son muy mías, y esas no me las saca nadie. Ahí platiqué de los paseos que tuvimos, de los accidentes que él mismo se ocasionó también por ser tosudo y no escuchar la palabra, ya vámonos porque ya es tarde, en la nieve en Cuyamaca. Y así, en infinidad de actividades que tuve la oportunidad de compartir con él, inclusive su última interpretación de Bandera Negra, pequeño pasaje, yo fui el que lo escuché.
en la Sierra de Juárez, en esa propiedad de 4 acres que él tenía ya, virgen completamente, puros pinos. Ahora sí, que como dice el dicho, donde solo Dios habita. Y ahí, nada más para mí, interpretó un pequeño pasaje de esa hora, con la condición de que la próxima vez que fuéramos, iba a ser yo el que lo hiciera para él. Por desgracia, ya me amarré aquí, ya no pudimos ir. Y me dolió porque física y espiritualmente él se estaba reponiendo. Él se estaba reponiendo y él mismo lo reconoció desde la primera vez que fuimos. Que lo dijo claramente y me dijo a mí, mi hijo, dice, gracias a Dios que me trajiste, dice, porque esto es lo que yo necesito. Me siento, no solamente físicamente me siento con más energía, pero espiritualmente, que es lo más. Es increíble, dice, el cambio que yo experimenté nada más con esta ida a la sierra. Digo, pues vamos a ir de nuevo. A los 15 días ya estábamos allá de nuevo. Después de dar unos cuantos pasitos en el arenal allí del arroyo seco que estaba ahí a un lado de su propiedad, con el bastón en la mano, la siguiente mes fuimos. Y lo primero que, después de caminar unos cuantos pasos, caminamos como 2 cuadras dentro del arenal. Y le pregunta, digo, no recuerdo si era Salvador o era Víctor el que iba con nosotros esa vez. Oye, amigo, ¿no notas algo raro en mí ahora? Dijo aquel, sí, el bastón, ¿dónde lo dejó? Pues allá, no lo necesito, mírame, nada más con el hecho de venir aquí, las energías están volviendo al cuerpo. No, esta es mi vida, este es mi lugar. Era de una, además de un carácter muy firme, era un poquito en su complexión, era fuerte siempre, pero había una característica todavía más destacada en él. Él iba a lo que iba en cualquier parte de... Exactamente. A donde a mí me llamaba mucho la atención que dejaba su automóvil en el estacionamiento y él no veía a quién estaba a su lado. Él iba a la dirección, iba a la casa a saludar a la madre o a hacer alguna consulta, pero nunca, y eso para mí en un momento dado pudiera ser para toda la gente que lo trató, ser un hombre déspota. El carácter que tenía era de ese tipo. Es decir, a simple vista. Sí, a simple vista. Pero había que hablar con él. Para exactamente saber. Para conocerlo. Sí, para conocerlo en forma. Sí. Porque daba esa impresión. Sí, no, a quien no lo conocía. No, ya después significó para toda la gente de la escuela un respeto muy especial. Él destacó como una persona, además de culto, una persona con valores muy profundos. Sí. Esto pues se comentaba entre maestros, ¿verdad? A mí me tocó oír de Castro, mi compadre Castro. Era lo que le iba a decir. Nunca se llevaron muy bien ellos dos. Pero Castro no lo pasaba. Nunca lo pasó. Pero sin embargo... Y mis respetos para el profesor Castro también. Porque yo sí tuve muchos maestros y mis respetos para todos. Pero también Castro, en la primaria principalmente, yo me quito hasta la fecha. No, era algo especial. Y era muy rígido, como exmilitar que fue. Vamos a continuar en esta segunda parte hablando de las clases de la madre Victoria Fregoso. Daba literatura, los conceptos como maestra, los conceptos como directora, para profundizar más en esta sublime personalidad, la de Victoria Fregoso González.